Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Carmona Ochoa, pertenezco al grupo de desarrollo del pensamiento lógico matemático, el TB1A, el código 2727-6012. Bueno, el tema que escogí el día de hoy para la presentación es el sistema binario. Eh, Va a tocar unos puntos en específicos como es el que es el sistema binario, la conversión, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el contenido eh, de lo que de lo que voy a explicar, qué es el sistema binario, conversión de decimal a binario y sus ejemplos, conversión de binario a decimal y sus ejemplos, suma de números binarios y ejemplos y la resta de los números binarios. Bueno, entonces, ¿qué es el sistema binario? Es un sistema de numeración, ¿sí? Que se representan por unos y ceros, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los unos son encendidos y cero apagados, ¿sí? Estos son un sistema de numeración utilizado por las computadoras. El uno significa que es encendido y el cero es apagado, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos unos ejemplos de, de convertir de decimal a binario. ¿Sí? Hay tres métodos. Entonces vamos a explicar cada método y algunos ejemplos. Acá en la presentación yo ya hice los ejercicios el- para agilizar un poco pues en el tema. Eh, entonces tenemos por ejemplo el número decimal 28 para convertirlo a número binario, entonces lo dividimos por 2, ¿sí? Entonces 28 dividido 2 entonces nos da 14, nos deja el residuo 0, 14 dividido 2 da 7, nos da el residuo 0, 7 dividido 2, entonces lo dividimos por 3 y nos sobra 1, ¿sí? El 3 lo dividimos por 2 y nos sobra 1, ¿sí? Entonces, este resultado de esos residuos es el número binario, comenzando de derecha a izquierda, ¿sí? Cuando se termina la división, cuando nos da 1, en este caso, pues el resultado de la división es inferior al dividendo, ¿cierto? Listo, aquí tenemos otro ejemplo. 1600 1600 dividido 2 da 800, 800 dividido 2 400, 400 dividido 2 200, 200 dividido 2 100, 100 dividido 2 50, 50 dividido 2 25, 25 dividido 2 12, como nos da un residuo de 1, 12 dividido 2 6, residuo 0, 6 dividido 2 da 3, residuo 0, 3 dividido 2, 1 y tenemos el residuo 1. Entonces nuevamente para sacar el número binario de ese decimal de 1600, entonces tomamos los residuos de derecha a izquierda. Entonces aquí tenemos el resultado de la conversión. Listo. Ahora el método 2 es parecido a la factorización, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos el número binario de ese decimal? Entonces, eh, es a los números pares e impares, entonces le ponemos un 0 al que es par y un 1 al que es impar. Entonces en este caso tenemos que 50 es un número par, entonces le ponemos 0. El 25 es un número impar, entonces 1. A ese 25 le restamos un 1 para poder continuar con la división. Nos queda 24, ya ese 24 se divide por 2.
Entonces ya nos da un resultado 12, ese 12 es par, el 6 de la división de 12 nos da 6, 6 sigue siendo par, 6 dividido 2 da 3, 3 ya sin par, entonces ponemos 1, ¿sí? Hacemos nuevamente el mismo ejercicio, al 3 le restamos 1, nos queda 2 y ese 2 dividido 1, ese 2 dividido 2 nos da el resultado 1 y ya terminamos, pues ese 1 ya es impar y entonces le ponemos un 1, ¿cierto? Entonces de esta forma, de abajo hacia arriba vamos a obtener el número binario, en este caso sería 1 1 0 0 1 0, ¿sí? En el ejemplo 2 entonces tenemos el 28, es un número par, entonces ponemos 0, el 14 número par 0, el 7 es un número impar, entonces ponemos un 1 y hacemos la resta de 7 menos 1, nos daría 6, ese 6 lo dividimos por 2, entonces nos daría 3, el 3 también es impar, hacemos la misma resta, y ese 1 que nos queda es impar, entonces ponemos 1, entonces el binario de 28 sería 1 1 1 0 0. Listo. El método 3, el método 3 es un método denominado de distribución, ¿sí? ¿Qué significa eso? Entonces, para yo obtener, por ejemplo, el decimal sería 151, a convertirlo a binario. Entonces lo que se necesita es que se necesitan las primeras 8 potencias de 2, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ya, o sea, las 8 potencias de 2 nos da 256, ya nos pasamos de ese número decimal, entonces tenemos que hacer las potencias hasta un número hasta un número menor, ¿sí? Entonces en este caso tenemos que 2 a la 0 nos da 1 y ese 1, 2 a la 1 nos da 2, 2 a la 2 nos da 4, 2 a la 3 nos da 8, 2 a la 4 16, 2 a la 5 32, 2 a la 6 64, 2 a la 7 128, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que sumar los números que para un total que nos dé 151. ¿Sí? Entonces, esos números que sumados nos den 151, entonces les ponemos un 1 como encendido. Entonces, ese caso sería 128, 16, 4, 2 y 1. De esa forma vamos a tener el número decimal. Y hacemos el binario con esos números encendidos o los apagados siendo el caso, ¿sí? Listo. Ahora bien, vamos a ver los números de binario a decimal. Hay también dos métodos de, de binario a decimal. Vamos a ver uno que es, tenemos el número binario, y hacemos las multiplicaciones de esos números, y luego solo sumamos los que están encendidos. Entonces en este caso, por ejemplo, tendríamos 1 por 2 a la 0 nos daría 1, 1 por 2 a la 1, entonces 2 a la 1 2 y 2 por 1 da 2, ¿sí? El 0, 0 por 2 a la 2, entonces todo uno multiplicado por 0 nos daría 0,
Entonces lo mismo en este caso, 2 a la 3 y 2 a la 4 por 1, 16 y 1 por 2 a la 5, 32. Entonces en este caso sumaríamos y nos daría el resultado final, el número decimal. Listo. Ahora vamos a ver la suma de números binarios. ¿Sí? Entonces, esto en sí tiene como una tablita que es como las reglas para la suma, y también hay otra, existe otra tablita que es para las restas. ¿Sí? Entonces tenemos que 0 más 0 es 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 a la 1 da 10. ¿Qué pasa aquí? Que esto se llama un carry. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la suma y ya apenas lleguemos a este 1 más 1 ya lo explicaré más a fondo. Entonces tenemos 1 a la 0, entonces daría 1 de acuerdo a la tabla, ¿cierto? 0 más 1 da 1, 1 a la 0 daría 1, 1 a la 0, 1, 0 más 1, 1 y 1 más 1, entonces ahí vendría el carry. Entonces, ¿qué significa eso? Que pongo un 0 y pongo un 1 a la otra, al lado izquierdo, que vendría a ser el carry. Entonces hacemos la comparación del 0 más 1, que sería 1, y 1 más 1, entonces tendríamos otro carry. Entonces ponemos el 0 y el carry en este caso que nos quedaría sería 1. Entonces de esta forma tenemos el número binario. ¿Sí? Ahora la resta. La resta de números binarios. Entonces lo mismo, se maneja la tabla de resta de los números binarios y también manejamos el carry. Entonces tenemos 0 menos 0, nos da resultado 0, 1 menos 0, resultado 1, 1 menos 1, da el resultado 0, 0 menos 1, ahí entra el carry. ¿Sí? Entonces ponemos 1 y ponemos un carry que es un 1 al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces 1 menos 1 te da 0, ¿sí? Y ese 0 menos 1 ahí tendríamos otro carry. Entonces ponemos un 1 y el otro 1 del carry que nos quedaría. Este sería el resultado de esa resta. Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Espero que se haya entendido y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.